El motor del taxi zumbaba, un murmullo constante que no lograba llenar el abismo entre Santiago y doña Carmela. El aire acondicionado, puesto al máximo, no disipaba el calor que se le subía por el cuello a Santiago. Agarraba el volante con una fuerza que no necesitaba, los nudillos blancos delatando el nudo en el estómago que le apretaba desde hacía horas. La Ciudad de México se desdibujaba por la ventanilla, un torbellino de luces y bocinas que por primera vez no lograba distraerlo. Doña Carmela, sentada a su lado, era un bulto silencioso. Su rebozo de un azul deslavado cubría su espalda encorvada y sus manos arrugadas y pequeñas descansaban sobre una bolsa de mandado vacía. No decía nada, ni una queja, ni una pregunta. Esa quietud era peor que cualquier reclamo, un peso muerto que le caía encima a Santiago con cada kilómetro. El aroma a talco y lavanda que desprendía su madre se mezclaba con el olor a humedad del tapiz viejo del coche, una combinación que le taladraba la memoria. Santiago, el jeque brain para su público digital, el gurú de las finanzas y el éxito, se sentía como un fraude. La neta, ¿qué sabía él de éxito si no podía ni mirar a su propia madre a los ojos? Su reflejo en el espejo retrovisor le devolvía la imagen de un hombre tenso, con la mandíbula apretada. Evitaba a toda costa cruzar la mirada con ella, temiendo encontrar en sus ojos esa resignación que lo carcomía. La culpa era una serpiente fría que se le enroscaba en el pecho. ¿Todo bien, jefa?, soltó, la voz más áspera de lo que pretendía. El sonido de sus propias palabras lo sobresaltó en el silencio cargado. Doña Carmela tardó un segundo en responder, como si tuviera que regresar de un lugar muy lejano. «Sí, mijo, todo bien», murmuró, su voz un hilo apenas audible, con ese acento de pueblo que Santiago había intentado borrar de su propia forma de hablar. No había reproche, solo una aceptación cansada que lo golpeó más fuerte que 1000 gritos. El pulso se le aceleró, un tamborileo sordo en las sienes. El tráfico en Calzada Ignacio Zaragoza era un infierno. Claxones impacientes, el rugido de los camiones, el pregón de los vendedores ambulantes. Santiago agradecía el caos exterior. Era una cortina de humo para el torbellino interno. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada avance, un paso más hacia el destino ineludible. Pensó en su depa, en la Roma, en el silencio impecable de sus espacios minimalistas. Qué lejos estaba ese mundo de la realidad pegajosa y ruidosa que lo envolvía ahora. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el volante. Recordó la llamada de su tía, la que había encendido esta chispa de incomodidad. «Santiago, ya es Día de las Madres, ¿eh? Tu mamá te espera. No se te olvide la manda que hizo por ti». La manda. Esa palabra se le clavaba como una espina, una promesa antigua, un sacrificio que él había olvidado, o más bien, había elegido ignorar. «¿Necesita algo, doña Carmela?», preguntó el taxista, un hombre entrado en años con la gorra ladeada y los ojos fijos en el camino. Su tono era amable, respetuoso, algo que hizo que Santiago se sintiera aún más pequeño. Doña Carmela negó con la cabeza, un movimiento lento y casi imperceptible. La falta de reclamo de su madre era lo que más le dolía. No había dramas, no había lágrimas, solo una quietud que gritaba más fuerte que cualquier alarido. La respiración de Santiago se hizo superficial. Sentía la garganta seca, como si hubiera tragado arena. La imagen de sus manos, esas manos que habían amasado miles de tamales para que él pudiera estudiar, se le apareció en la mente. Manos que ahora estaban inertes en su regazo. El taxi giró bruscamente a la derecha, adentrándose en las calles más estrechas de Iztapalapa. El paisaje cambió de repente. Casas de 2 pisos con fachadas coloridas, puestos de comida callejera humeando, niños jugando en las banquetas. El olor a garnachas y gas LP se filtraba por las ventanillas, un aroma que lo transportaba a su infancia, a un tiempo en que su madre era el centro de su universo, no una carga que intentaba minimizar. «Ya casi llegamos, jefa», soltó Santiago intentando sonar casual, como si la frase fuera un comentario sobre el tiempo y no una sentencia. Su voz temblaba ligeramente, traicionándolo. Doña Carmela asintió de nuevo, sin mirarlo. La ausencia de sus ojos sobre él era un alivio y al mismo tiempo una tortura.
El miedo no era solo a la confrontación, sino a lo que esa confrontación revelaría de sí mismo. El Jeke Brain había construido su imperio sobre la idea de que uno es el arquitecto de su propio destino, que el pasado no define. Pero en ese taxi, con su madre silenciosa a un lado, el pasado era una losa pesada que no podía mover. Era una verdad incómoda que le recordaba que a pesar de sus millones y su influencia, había fallado en lo más básico. Un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar del calor pegajoso. No era solo el miedo a la vergüenza pública si alguien se enteraba de su secreto, sino una punzada más profunda, una herida que creía haber cauterizado hacía mucho tiempo. La imagen de la entrada del asilo, el ocaso, parpadeó en su mente, y con ella, una oleada de náuseas. No era un lugar de descanso, era un limbo, un recordatorio constante de su abandono. El taxista redujo la velocidad, buscando una dirección. «Aquí es, ¿verdad, joven?», preguntó señalando con la cabeza una construcción de concreto gris, con rejas altas y un letrero descolorido. Un nudo de angustia se le formó en el pecho a Santiago. El asilo se alzaba frente a ellos, una mole impersonal que se tragaba la vitalidad de la calle. Santiago asintió, su voz atrapada en la garganta. La verdad era que no quería llegar. No quería bajarse de ese coche, enfrentar la realidad de lo que había hecho. Quería seguir manejando, perderse en el tráfico, en el anonimato de la ciudad, donde el Jeke Brain era un héroe y Santiago, el hijo ingrato, no existía. Pero el motor se apagó y el silencio, antes solo una presencia, se hizo absoluto, pesado, insoportable. Era el sonido de un final que él mismo había escrito. Se giró hacia su madre, por primera vez, encontrando sus ojos. Eran pozos profundos de cansancio, pero también de una extraña serenidad. No había reproche, no había dolor. Solo una mirada vacía que le decía que ella ya había aceptado su destino, un destino que él le había impuesto. La desesperación le apretó el corazón. No podía huir más. La mano de Santiago tembló mientras buscaba la cartera. Quería pagarle al taxista, salir de ahí, pero sus movimientos eran lentos, torpes. Cada segundo era una eternidad. El aire dentro del coche se había vuelto denso, casi irrespirable, cargado con el peso de años de silencios y ausencias. Doña Carmela seguía mirándolo, y en esa mirada, Santiago no encontró condena, sino un espejo de su propia insignificancia. El sol de la tarde se filtraba por la ventanilla, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Era una escena cotidiana, pero para Santiago cada detalle era un martillo golpeando su conciencia. El reloj en el tablero marcaba las 5 de la tarde, pero el tiempo parecía haberse detenido. Estaba atrapado en ese instante, en ese taxi, a las puertas de un lugar que representaba su mayor fracaso. «Gracias, joven», dijo el taxista, aceptando el dinero. Su voz rompió el hechizo. Santiago asintió, incapaz de articular palabra. Se bajó del coche, el asfalto caliente quemándole las suelas de los zapatos. El Jeke Brain, antes de ser el Jeke Brain, se llamaba Santiago, a secas. Y antes de los lujos en la Roma, vivía en un departamento que se sentía como una caja de zapatos en la Doctores. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo, un flashback tan vívido que el aroma a desinfectante del asilo se disolvió, reemplazado por el tufo rancio de humedad y coladera que siempre flotaba en su vieja sala. La garganta se le cerró, la misma opresión que sentía entonces, la misma desesperación. Era una tarde de esas que el sol se cuela por las rendijas, haciendo bailar el polvo en el aire pesado. Laura, su esposa de entonces, barría con una furia silenciosa, el trapeador golpeando los muebles como si quisiera desahogar su frustración en el piso. Doña Carmela, su madre, estaba en la cocina, doblando ropa recién lavada, el vapor empañando los pequeños cristales de la ventana. Siempre intentaba ayudar, siempre, pero su presencia llenaba el espacio, lo hacía más pequeño, más asfixiante. «Santiago, ¿ya viste la luz? No manches, otra vez se fue a las nubes». La voz de Laura se alzó cortante como un cuchillo. La escoba se detuvo, el silencio se hizo más denso, cargado de reproches que no necesitaban palabras. Él estaba sentado en el sillón viejo, intentando concentrarse en un libro de finanzas personales, pero las letras se le emborronaban,
el corazón latiéndole a mil. Sentía la mirada de su madre en la espalda, una mirada que no juzgaba, pero que pesaba toneladas. «Ya sé, Laura, ya sé», respondió, su voz apenas un murmullo. Quería gritar, quería romper algo, pero solo sentía ese nudo en el estómago que le impedía respirar. Las cuentas se amontonaban en la mesa, una torre de papel que crecía cada quincena, y el dinero, por más que se matara trabajando, simplemente no rendía. El sueldo de la agencia de publicidad, donde era un simple diseñador gráfico, no cubría ni la mitad de lo que necesitaban. Laura dejó la escoba con un golpe seco. Se acercó a él, los ojos encendidos. «No es solo la luz, Santiago. Es la renta, la comida, el gas, es todo. Apenas la libramos. ¿Y todavía tenemos que pagar medicinas y todo lo demás?» Su mirada se desvió hacia la cocina, donde doña Carmela seguía doblando ropa, ajena a la tormenta que se desataba a unos metros, o al menos fingiendo estarlo. Un escalofrío le recorrió la espalda a Santiago. Sabía que Laura no quería decir que su madre era una carga, pero las palabras, el tono, el contexto, todo gritaba esa verdad incómoda. La vergüenza le quemó el rostro. Quería defender a su madre, pero ¿con qué? ¿Con qué argumentos? Él mismo sentía la presión, la cuerda apretándose alrededor de su cuello. Soñaba con un depa más grande, con una vida sin preocupaciones, pero la realidad era un baño compartido con 3 personas y una cocina que se sentía más pequeña cada día. «Laura, por favor, no empieces», intentó calmarla, la voz ronca, pero ya era tarde. La furia de ella era un río desbordado. «¿Que no empiece? Llevamos meses así, Santiago. No tenemos ni un minuto de privacidad. Tu mamá está en la sala, en la cocina, en todos lados. La quiero mucho, pero esto ya no es vida, ¿entiendes? Necesito mi espacio. Necesito poder respirar. ¿Cuándo vamos a tener nuestro espacio? ¿Cuándo vamos a poder soñar con algo mejor que este cuchitril?» Sus palabras eran dardos, cada una impactando directamente en la herida abierta de su impotencia. La frustración de ella era tangible, casi palpable en el aire viciado. Santiago no pudo responder. Se sentía acorralado, atrapado entre el amor por su madre y el deseo de una vida mejor, una vida que Laura merecía, que ellos merecían. La imagen de doña Carmela, pequeña y encorvada en la cocina, se le grabó en la mente. Ella se había sacrificado toda su vida por él, y ahora él no podía ofrecerle más que un rincón en un departamento minúsculo, donde su presencia era una fuente de conflicto. La culpa le taladraba el pecho, una sensación punzante que le robaba el aliento. El olor a jabón foca que doña Carmela usaba para la ropa se mezclaba con el de los frijoles refritos que ella cocinaba para la cena. Era un olor familiar, el olor de su infancia, el olor de la casa que su madre había mantenido con tanto esfuerzo. Pero ahora, ese mismo olor se sentía pesado, una carga. Cada ruido de la cocina, cada movimiento de su madre, resonaba en la pequeña sala, amplificando la tensión. La cabeza le zumbaba, una sinfonía desafinada de reproches, facturas impagadas y sueños rotos. «Necesitamos una solución, Santiago», Laura insistió, su voz ahora más baja, pero con una intensidad que le erizaba los vellos de la nuca. «No podemos seguir así. Estoy a punto de reventar». Sus ojos no lo miraban a él, sino a la pared, como si imaginara una salida que no existía en ese departamento. La frustración de Laura no era egoísmo puro, era el cansancio de una vida al límite, la desesperación de no ver un futuro más holgado. Santiago se levantó. La silla rechinó contra el piso. Se sentía como un animal enjaulado. Caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle ruidosa de la Doctores, los puestos de comida ambulante, los gritos de los vendedores, el claxon de los camiones. Todo era un eco de su propia impotencia. Quería escapar de ese laberinto de concreto y deudas. Quería darle a Laura la vida que le había prometido y a su madre la tranquilidad que se merecía. Pero ¿cómo? ¿Cómo se hacía eso cuando apenas tenías para el camión? La idea perversa y dolorosa comenzó a germinar en lo más profundo de su mente, un susurro silencioso que prometía una salida, un lugar donde su madre estaría bien cuidada, donde ella tendría su propio espacio y donde él podría por fin respirar, un lugar donde Laura y él podrían construir su futuro sin la constante presión de la falta de espacio y la escasez de dinero.
El pensamiento era como una droga, ofreciendo un alivio instantáneo a la opresión que sentía. Se giró, buscando los ojos de Laura. Ella lo miraba con una mezcla de súplica y esperanza. En ese instante, Santiago se sintió el hombre más miserable del mundo, un traidor en ciernes. Pero la asfixia, la falta de aire, la desesperación, eran más fuertes. La imagen de su madre, siempre presente, siempre dispuesta a ayudar, se transformó en su mente en el símbolo de su propio estancamiento. Una barrera invisible pero insalvable entre él y la vida que tanto anhelaba. Lo voy a arreglar, Laura, dijo, la voz temblorosa, apenas audible. Sabía que no se refería a las cuentas de la luz, se refería a su madre. Se refería a la incómoda verdad de su presencia en un hogar que ya no podía sostenerla dignamente. El peso de la decisión que empezaba a formarse en su cabeza era inmenso, pero el alivio que prometía era aún mayor, un espejismo de libertad en medio de su prisión personal. Laura asintió lentamente, una pequeña chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos cansados. Esa chispa, esa fe ciega en él, se sintió como una daga en el corazón de Santiago. Sabía que estaba a punto de romper la promesa más sagrada, la de cuidar a su madre. Pero ¿qué otra opción tenía? El dilema lo consumía, una batalla silenciosa entre el deber filial y el instinto de supervivencia, entre el amor y la desesperación de una vida que se negaba a despegar. La noche cayó sobre la Doctores, trayendo consigo el bullicio de la gente en la calle y el olor a tacos al pastor. Dentro del departamento, el silencio se había vuelto pesado, cargado de verdades no dichas. El taxi se arrastró por el tráfico pesado de la calzada Ignacio Zaragoza, cada frenón un golpe seco que le retumbaba a Santiago en el pecho. A su lado, doña Carmela, pequeña y encorvada, miraba por la ventana con una curiosidad infantil, como si el mundo de Iztapalapa fuera un paisaje recién descubierto. Él había evitado esta zona por años, una parte de la ciudad que su Jeque Brain había dejado atrás para siempre. El aroma a gasolina quemada y el bullicio de los claxones se metían por las ventanas, una sinfonía estridente que contrastaba brutalmente con el silencio opulento de sus oficinas en la Roma. El aire se sentía denso, pesado, cargado con el polvo que levantaban los microbuses. Santiago sentía la garganta seca, como si la saliva se le hubiera evaporado. Cada metro que avanzaban, el nudo en su estómago se apretaba más, una mordaza invisible que le robaba el aliento. Pensaba en su departamento, en Laura, en la promesa de un futuro que, según él, solo podía existir si soltaba el lastre del pasado. Pero el peso en el asiento de al lado era más que un lastre, era su vida entera. Finalmente, el taxi se detuvo frente a una fachada descolorida, con un letrero apenas legible: Residencia Girasoles. No era el ocaso del que había oído hablar, pero el aspecto era el mismo. Paredes descascaradas, rejas oxidadas y una puerta de madera que parecía a punto de rendirse. Un hedor a humedad y a algo indefinible, dulce y rancio a la vez, se filtraba en el aire al abrir la puerta del coche. Santiago tragó saliva, el sabor amargo de la culpa subiendo por su boca. «Aquí es, ama», dijo, su voz extrañamente ronca. Doña Carmela se giró, sus ojos cansados pero extrañamente serenos se encontraron con los suyos. No había reproche, no había tristeza, solo una quietud que a Santiago le pareció más aterradora que cualquier grito. Bajó del taxi, pagó al chofer y abrió la puerta a su madre. Ella se bajó con lentitud, sus pasos cortos y arrastrados sobre el asfalto irregular. El interior era aún más desolador. Un pasillo largo, iluminado por focos amarillentos que parpadeaban con una lentitud exasperante. El eco de sus pasos resonaba en el silencio, un recordatorio constante de la solemnidad del momento. Las paredes estaban adornadas con dibujos infantiles descoloridos y un calendario viejo de una tortillería. El aire estaba viciado, una mezcla de desinfectante barato y el olor dulzón de medicinas. La visión le golpeó como un puñetazo en el esternón, dejándolo sin aliento. No era un asilo, era un purgatorio. Una mujer de mediana edad, con uniforme blanco arrugado y el cabello recogido en una coleta floja, apareció al fondo del pasillo. Su rostro, surcado por arrugas profundas,
parecía llevar el peso de 1000 historias no contadas. «Señor Santiago, ¿verdad? Y la señora Carmela, bienvenida, señora». Su voz era amable, pero su mirada, al posarse en Santiago, tenía un matiz de cansancio que él no pudo descifrar. La mujer extendió una mano huesuda hacia doña Carmela, quien la tomó con una fragilidad conmovedora. «Pase, señora Carmela. Su habitación ya está lista», dijo la cuidadora, guiándola suavemente. Santiago se quedó plantado, con la maleta de su madre en la mano, sintiéndose como un intruso en su propia tragedia. Observó cómo su madre, sin mirar atrás, seguía a la mujer por el pasillo, sus pasos lentos, pero firmes. Cada paso era una estocada, cada eco un recordatorio de la distancia que se abría entre ellos. Llegaron a una habitación pequeña, apenas un cubículo, una cama individual con sábanas blancas, una mesita de noche de plástico y un armario metálico. Una ventana daba a un patio interior donde se veían unas cuantas plantas secas en macetas rotas. El olor a cerrado era abrumador. Santiago dejó la maleta en el suelo, su mente en blanco, incapaz de procesar la realidad de lo que estaba haciendo. Esto no era lo que había prometido. Esto no era bien cuidada. «Aquí estará cómoda, señora Carmela», dijo la cuidadora con una sonrisa forzada. Doña Carmela se sentó en el borde de la cama, sus pies sin tocar el suelo. Miró a su alrededor, sus ojos recorriendo cada rincón de la pequeña habitación. Santiago esperaba una lágrima, un reproche, cualquier señal de dolor que validara su propia miseria. Pero no llegó nada, solo un silencio abrumador, que se sentía más pesado que el plomo. «¿Está bien, Ama?», preguntó Santiago, su voz apenas un susurro. El corazón le latía desbocado, un tambor sordo en sus oídos. Se inclinó, tratando de buscar alguna señal de angustia en su rostro, pero su madre solo lo miró, sus ojos profundos y vacíos, como dos pozos sin fondo. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría ni de alivio, era una sonrisa de aceptación, una sonrisa que le desgarró el alma. Esa sonrisa, tenue y resignada, era un golpe más cruel que cualquier grito. No había reproche, no había dolor evidente, solo una quietud que aullaba en el silencio de la habitación. Era la sonrisa de alguien que había aprendido a no esperar nada, de alguien que había aceptado su destino con una dignidad que a Santiago le quemaba la piel. Se sintió el hombre más cobarde del mundo, un traidor que había vendido el amor de su madre por un puñado de promesas vacías. «Sí, mijo. Aquí estoy bien», dijo doña Carmela, su voz suave, casi inaudible. La sonrisa no se desvanecía, se quedaba ahí, grabada en su rostro, una cicatriz invisible en el alma de Santiago. Esa aceptación pasiva era su condena, el eco de todas las veces que ella se había sacrificado por él sin pedir nada a cambio. La cuidadora, percibiendo la tensión, se excusó, dejándolos solos en el pequeño cubículo. El silencio se hizo denso, pesado. Santiago se sentía asfixiado. Quería gritar, quería pedir perdón, quería deshacer todo, pero las palabras se le atoraban en la garganta, una bola de fuego que no podía tragar. Miró la cama, la mesita de noche, el armario vacío. Este era el nuevo mundo de su madre, una celda para su vejez, un olvido impuesto por su propio hijo. La imagen de ella, pequeña y frágil, sentada en ese borde de cama, con esa sonrisa doliente, se le incrustó en la memoria como un clavo ardiente. «Bueno, Ama, me tengo que ir», soltó, las palabras saliendo a trompicones. No podía soportar un segundo más. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que la sacara de ahí, que se la llevara a casa. Pero la imagen de Laura, la presión de las deudas, la promesa de su libertad, lo anclaban al suelo, una cadena invisible que lo mantenía prisionero de sus propias decisiones. La culpa lo carcomía, pero el miedo a su propia vida, a su fracaso, era más fuerte. Doña Carmela asintió, su sonrisa inmutable. «Vaya con Dios, mijo. Cuídese mucho». Su voz era una caricia suave, desprovista de cualquier resentimiento. Levantó una mano, pequeña y arrugada, y la agitó ligeramente en señal de despedida. No se levantó, no lo abrazó, no le pidió que se quedara. Su aceptación era absoluta, devastadora. Esa fue la última imagen que Santiago se llevó, su madre, sola en su pequeña habitación,
despidiéndolo con una sonrisa que le partió el alma en 1000 pedazos. Se dio la vuelta, casi corriendo por el pasillo, el hedor a humedad y desinfectante persiguiéndolo. Cada paso era un escape, pero también una profundización en el abismo de su propia conciencia. Salió a la calle. El sol de la tarde le golpeó la cara, pero no sintió su calor. Los días se le escurrían a Santiago como arena entre los dedos. Cada amanecer en su depa de la Roma era una promesa de libertad que se sentía más a peso que a regalo. Meses, quizás un año, se habían esfumado desde que dejó a doña Carmela en el asilo. Ahora, su vida era un torbellino de pantallas brillantes, cafés de especialidad y reuniones en terrazas con vistas a la Condesa. Era el jeque Brain, el gurú, el que lo tenía todo. O eso creía. Pero la neta, cada sorbo de su café orgánico le sabía amargo. Cada carcajada forzada con sus socios, un eco hueco en el pecho. La culpa, esa vieja amiga indeseada, se le había pegado como chicle en el zapato. Se manifestaba en un nudo constante en el estómago, en el insomnio que lo obligaba a ver el amanecer desde la ventana de su penthouse, o en el vértigo repentino que le daba al cruzar la calle, como si esperara que un golpe de realidad lo tumbara. Su celular, un iPhone de última generación, vibraba sin parar sobre la mesa de cristal. Era su tía Chole. 1, 2, 3 llamadas perdidas. Santiago las miraba, el pulso acelerado, pero no contestaba. La silenciaba. Luego la bloqueaba. No podía con eso. Cada vez que escuchaba su voz, sentía el aliento frío de Iztapalapa en la nuca, el tufo a desinfectante del asilo, el recuerdo de una sonrisa doliente que se le había grabado a fuego en el alma. Se levantó de golpe. La silla de diseño chirrió contra el mármol. Necesitaba aire. Necesitaba correr. Salió al balcón, el bullicio de la ciudad a sus pies. El olor a gasolina y a comida callejera se mezclaba con el jazmín de algún jardín cercano. Quería creer que era libre, que había logrado todo lo que se propuso, pero la imagen de su madre, pequeña y frágil, lo esperaba agazapada en cada sombra, en cada silencio. Una tarde, mientras cerraba un trato millonario en un restaurante de Polanco, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Lo ignoró, concentrado en la sonrisa forzada de su cliente. Pero el mensaje de voz llegó segundos después, la voz de su tía Chole, ronca, casi un lamento. «Santiago, por favor, contesta. Es por tu mamá. La situación en el ocaso no está bien. Necesitamos hablar». El sonido de la voz de su tía fue como un golpe seco en la nuca. El vino tinto en su copa de cristal fino le pareció sangre. Fingió una tos, se disculpó y se levantó de la mesa, la cara pálida. El trato, la riqueza, la vida que había construido, todo de repente le pareció una farsa absurda. Se metió al baño del restaurante, cerró la puerta de golpe y se miró al espejo. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora reflejaban un cansancio profundo, una sombra de lo que era. «No manches, Santiago. ¿Qué estás haciendo?», se susurró, la voz apenas audible. El reflejo le devolvió una mueca de desprecio. La verdad es que no sabía. Llevaba meses viviendo en una burbuja de éxito y negación, creyendo que el dinero lo curaría todo, que el tiempo borraría la culpa. Pero la culpa no se borra, se incrusta, se pudre por dentro. Y ahora, el aviso de su tía. Volvió a escuchar el mensaje, esta vez con el volumen bajo, la voz de Chole filtrándose en sus oídos como una gota de veneno. La situación en el ocaso no está bien. ¿Qué significaba no está bien? ¿Estaba enferma? ¿Le había pasado algo? Un escalofrío le recorrió la espalda. Quiso llamar, pero sus dedos se quedaron paralizados sobre la pantalla. El miedo lo atenazó. Miedo a la verdad. Miedo a su propia cobardía. Decidió ignorarlo. Una vez más. Se dijo a sí mismo que era una exageración de su tía, que seguro todo estaba bien, que era su vieja costumbre de meterle drama a todo. Volvió a la mesa con una sonrisa forzada. Brindó por el éxito, por los millones que pronto entrarían en sus cuentas. Pero por dentro, una grieta se abría, lenta, inexorable. El jeque Brain seguía en la cima, pero Santiago se estaba desmoronando. Las noches en la Roma, antes sinónimo de fiesta y excesos, se habían transformado en un calvario solitario.
El eco de la música de los bares cercanos apenas lograba acallar el zumbido constante en su cabeza. Se servía otro trago de whisky, el hielo tintineando en el vaso, un sonido que le recordaba el frío implacable de la soledad que lo rodeaba. Su depa, antes un refugio, ahora se sentía como una jaula dorada. Intentó sumergirse en el trabajo, en nuevos proyectos, en la planeación de un congreso internacional de marketing digital. Pero las palabras de su tía lo perseguían. La situación en el ocaso no está bien. La frase se repetía una y otra vez en su mente, un mantra oscuro que le robaba la concentración. Veía el rostro de su madre en la pantalla de su laptop, en la sonrisa de una influencer, en los ojos de una mesera. La evadía, pero ella siempre volvía. Un día, mientras revisaba sus redes, se topó con una noticia local, un pequeño reportaje sobre asilos de ancianos en Iztapalapa, mencionando problemas de financiación y cierres inminentes. El ocaso. El nombre le dio un vuelco al corazón. Sintió una opresión en el pecho, como si una mano invisible le apretara las costillas. La nota no mencionaba directamente el asilo de su madre, pero la coincidencia era demasiada. El sudor frío le perló la frente. La pantalla del celular se le empañó en las manos. La imagen de doña Carmela, sola en esa pequeña habitación, se hizo vívida. ¿Y si su tía no exageraba? ¿Y si algo realmente le estaba pasando? El miedo se transformó en una punzada de pánico. Pero aún así, la inercia de su negación era más fuerte. La cobardía, esa maldita cobardía, lo mantenía anclado en su burbuja de oro. Se obligó a reír, a seguir con su rutina. Llamó a su asistente, agendó una reunión urgente, planeó una cena de negocios. Intentó ahogar la voz de su conciencia con ruido y actividad, pero el nudo en su estómago no desaparecía. El whisky ya no hacía efecto. La culpa se había vuelto un parásito, alimentándose de su éxito, de su libertad. Y ahora la amenaza del ocaso, la verdad estaba llamando a su puerta, y Santiago no podía seguir escondiéndose para siempre. El jeque Brain, o Santiago, para los pocos que aún se atrevían a llamarlo por su nombre de pila, se había encerrado en su estudio. La luz de la tarde se filtraba por las persianas, dibujando rayas doradas sobre la alfombra gris. Llevaba horas intentando concentrarse en un nuevo algoritmo para publicidad digital, pero cada línea de código era un ladrillo más en la pared que trataba de construir contra la culpa. El nudo en el estómago, ese que había comenzado con la llamada de su tía, se había vuelto un habitante permanente, retorciéndose con cada silencio. Un vaso de whisky a medio terminar reposaba en el escritorio, el hielo ya derretido, diluyendo el intento de evasión. Los correos sin leer se acumulaban en la bandeja de entrada. Los mensajes de WhatsApp vibraban sin cesar, pero él los ignoraba todos. El mundo exterior, ese que había construido con tanto esfuerzo y artificio, se sentía lejano, irreal. Solo existía el eco de las palabras de su tía, la imagen de doña Carmela en su habitación del asilo y la inminente amenaza de el ocaso. De pronto, el timbre insistente de su celular lo sacó de su letargo. Un número desconocido. El corazón le dio un brinco, como un pez fuera del agua. Una punzada helada le recorrió la espalda. Dudó un instante, el pulgar suspendido sobre la pantalla, como si contestar fuera abrir una compuerta que liberaría todo el caos que había estado conteniendo. Al final, la curiosidad o quizás el miedo fue más fuerte. Deslizó el dedo. ¿Santiago? La voz al otro lado era la de Marisol, la cuidadora del asilo, pero sonaba diferente, quebrada, casi irreconocible. Un escalofrío le subió por la nuca. El whisky ahora le revolvía el estómago. ¿Qué pasó, Marisol? ¿Todo bien? Intentó sonar tranquilo, pero su voz salió rasposa, delatándolo. Ella tardó un momento en contestar, y ese silencio fue un puñetazo en el pecho. «Es doña Carmela, señor Santiago». Su voz se ahogó en un sollozo contenido. Se está yendo. Ya no reacciona. Su respiración es muy débil. La doctora dice que ya es cuestión de tiempo». Las últimas palabras se desdibujaron, pero el mensaje era claro, brutal, inescapable. Se está yendo. La frase rebotó en su cráneo, una y otra vez, hasta vaciarlo de cualquier otro pensamiento. La sangre se le heló en las venas. El vaso se resbaló de sus dedos, cayendo sobre la alfombra con un golpe sordo, sin romperse. El whisky se esparció, formando una mancha oscura,
como la que se extendía ahora por su alma. Se está yendo. No era una frase que se pudiera ignorar, que se pudiera posponer. No era un correo que se pudiera archivar. Era la realidad, cruda y sin filtros, golpeándolo de lleno. ¿Cómo que se está yendo, Marisol? No manches. ¿Qué le hicieron? Dime qué pasó. La voz de Santiago era un grito desesperado, una furia impotente que intentaba disipar el miedo. Se levantó de golpe, la silla chirriando al arrastrarse sobre el piso de madera. La pierna le temblaba y tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. Su respiración se volvió errática, entrecortada. Marisol al otro lado intentaba calmarlo, pero su propia voz temblaba. No le hicimos nada, señor. Estaba bien hace unas horas. De repente se puso muy mal. Ya la revisaron, pero dicen que es su hora. Tiene que venir, Santiago, por favor, rápido. La súplica en su voz era un clavo más en el ataúd de su negación. La palabra rápido resonó en sus oídos como una sentencia. Colgó sin despedirse, el celular aún apretado en su mano, como si de él dependiera la vida de su madre. La realidad, por fin, había echado raíces en su burbuja de oro, rompiéndola en 1000 pedazos. No era una amenaza abstracta, no era un problema de el ocaso, no era la culpa difusa que lo había carcomido. Era su madre, su doña Carmela. Se estaba muriendo. Un torbellino de imágenes lo asaltó. Las manos callosas de su madre amasando masa para los tamales, la sonrisa cansada pero orgullosa cuando él le mostraba sus buenas calificaciones, su mirada de preocupación cuando él se iba a la universidad. Cada recuerdo era una puñalada. Había pasado tanto tiempo, décadas. ¿Cómo pudo haberla olvidado así? ¿Cómo pudo haber permitido que esto pasara? Salió disparado de su estudio, tropezando con sus propios pies. Bajó las escaleras de 2 en 2, el corazón latiéndole a 1000 por hora, un tambor desbocado en su pecho. Agarró las llaves del coche del perchero, la cartera, el celular. Todo se sentía pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso. El mundo a su alrededor se movió en una nebulosa, los colores desdibujados, los sonidos amortiguados, excepto por el latido frenético en sus oídos. Abrió la puerta de su lujoso auto deportivo, la tapicería de piel, el olor a nuevo. Todo aquello que antes significaba éxito, ahora se sentía como una burla, una jaula dorada que lo había mantenido alejado de lo verdaderamente importante. Arrancó el motor con un rugido, pero el sonido no le dio la usual descarga de adrenalina. Solo era ruido, un intento fútil de acelerar el tiempo. Salió del estacionamiento subterráneo de su depa en la Roma a toda velocidad, ignorando las luces rojas, los claxonazos de los otros coches. El tráfico de la Ciudad de México, una bestia indomable y caótica, se le presentó como un muro infranqueable. Eran las 5 de la tarde, la hora pico. Coches por doquier, autobuses, motos, vendedores ambulantes que zigzagueaban entre los vehículos. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada metro avanzando, una victoria pírrica. «Muévete, cabrón», gritó al conductor de un taxi que se interponía en su camino, golpeando el volante con el puño cerrado. Una vena le palpitaba en la sien, el sudor le empapaba la camisa, pegándosele a la piel. El aire acondicionado del coche no lograba enfriar el infierno que ardía en su interior. El aroma a gasolina quemada y el tufo a basura de la calle se colaban por las ventanas, mezclándose con el olor salado de su propio miedo. Intentó tomar atajos, se metió por calles secundarias, esquivó baches enormes que amenazaban con destrozar la suspensión de su coche. Cada segundo era una eternidad, cada minuto, una vida entera. Su mente era un campo de batalla, con recuerdos y reproches chocando sin piedad. La cara de su madre, suplicante en el retablo, se le apareció una y otra vez. Una acusación silenciosa. «Diosito, por favor, no te la lleves», musitó, la voz apenas un hilo. Las palabras salieron de su boca sin pensarlas, una súplica desesperada que no sabía que llevaba dentro. Él, el Jeque-Brain, el hombre de la lógica y la razón, el que no creía en nada más que en los números y el esfuerzo personal, ahora estaba ahí, en medio del tráfico infernal, rogando a una deidad que había ignorado toda su vida. Te lo juro que voy a cambiar. Voy a hacer lo que sea, pero no te la lleves, por favor. Dame una oportunidad, una última oportunidad para decirle cuánto la quiero».
Las palabras se agolpaban en su garganta, un nudo que amenazaba con ahogarlo. Las lágrimas, esas que no había derramado en años, se acumulaban en sus ojos empañándole la vista. La garganta se le apretaba, un dolor físico que se sumaba a la agonía mental. El claxon de un camión lo sacó de su trance. Se había pasado un alto. Por poco choca. El peligro real no importaba. Solo importaba llegar. Llegar antes de que fuera demasiado tarde. La imagen de Marisol, con los ojos llorosos, se le grabó en la mente. El claxon del camión resonó en sus oídos, un eco sordo de una realidad que se le escapaba. Santiago pisó el acelerador, el motor rugiendo como una bestia herida, ignorando el semáforo en rojo, el tráfico, el mundo entero. El aire denso de Iztapalapa se colaba por las ventanas, cargado con el tufo a drenaje y el humo de los puestos ambulantes, una bofetada sensorial que lo anclaba a la urgencia. Su garganta, áspera y seca, se cerraba con cada bocanada de aire caliente. El pulso le martillaba en las sienes, un tambor de guerra que anunciaba la cercanía de lo inevitable. Aparcó el coche de cualquier manera, la llanta raspando la banqueta, sin importarle una multa o un rayón. Se bajó de un salto, las piernas temblándole, el corazón latiéndole como un colibrí atrapado. El asilo, el ocaso, se alzaba frente a él, una mole de cemento descolorido, sus ventanas como ojos vacíos que lo observaban. El aroma a desinfectante rancio y humedad lo golpeó al cruzar el umbral, una mezcla nauseabunda que le revolvía el estómago. Marisol, con los ojos hinchados y el rostro surcado por las lágrimas secas, lo esperaba en el pasillo, su figura menuda envuelta en una bata de cuidadora que le quedaba grande. La mirada de la joven, antes combativa, ahora era un pozo de desesperación. No dijo nada, solo le hizo una seña con la cabeza, una invitación silenciosa al abismo. Santiago sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, un frío que no tenía nada que ver con el calor sofocante del exterior. Cada paso por el pasillo desolado era una tortura, el eco de sus propios zapatos resonando en el silencio opresivo. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, creando sombras fantasmales en las paredes descascaradas. El aire, pesado y estancado, se sentía como una manta húmeda que le sofocaba. Podía escuchar un murmullo lejano de voces, el quejido ocasional de un anciano, sonidos que se perdían en la vastedad de la soledad. Llegaron a la habitación de doña Carmela. Marisol se detuvo en el umbral, su aliento entrecortado. Santiago se asomó, el pecho oprimido. La escena que se desplegó ante sus ojos le arrancó un gemido ahogado. Su madre yacía en la cama, una figura diminuta y frágil bajo una sábana fina. Su piel, antes tostada por el sol de los mercados, ahora era de un blanco translúcido, casi cerúleo. Una toalla húmeda cubría su frente, pero el sudor perlaba su sien, escurriendo por la comisura de sus labios resecos. El cabello, antes oscuro y abundante, ahora era una tenue nube de plata pegado a su cabeza por el calor. Un ventilador pequeño, ruidoso y destartalado, luchaba por mover el aire denso de la habitación, su zumbido monótono el único sonido que rompía el silencio. La habitación era un horno, el bochorno pegándose a la piel como una segunda capa. Santiago sintió un pinchazo agudo en el pecho, un dolor que iba más allá de lo físico. El olor a medicina, a cuerpo envejecido y a ese calor húmedo y persistente se le metió hasta los huesos. Su madre, su poderosa madre, reducida a esto. La culpa lo asfixiaba, un monstruo de 1000 cabezas que le devoraba las entrañas. Se acercó lentamente a la cama, cada músculo de su cuerpo tenso, preparándose para el reproche, para la mirada de decepción que sabía merecía. Esperaba una bofetada, una palabra hiriente, cualquier cosa que lo hiciera sentir el castigo que había evitado por tanto tiempo. Se arrodilló junto a la cama, la mano temblándole mientras se atrevía a tocar la frente de su madre. Estaba ardiendo. En ese instante, los ojos de doña Carmela se abrieron lentamente. Eran pozos profundos, enmarcados por la hinchazón y el cansancio, pero en el fondo, Santiago vio un destello de reconocimiento. Su labio inferior tembló, y por un momento pensó que se disponía a llorar, a gritarle, a sacudirlo por su abandono. Su propio nudo en la garganta se apretó aún más. Pero no hubo llanto, no hubo grito.
En cambio, una sonrisa tenue, casi imperceptible, se dibujó en sus labios agrietados. Una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, pero que era inconfundiblemente de amor. Su mano, huesuda y temblorosa, se alzó con una lentitud exasperante y rozó la mejilla de Santiago. El contacto fue un choque eléctrico, un bálsamo y una quemadura al mismo tiempo. Mi niño. Su voz era apenas un susurro, rasposa y débil, como hojas secas arrastradas por el viento. Ya llegaste. Las palabras, suaves como una caricia, lo golpearon con la fuerza de un rayo. No había ira, no había reproche, solo una aceptación incondicional, un amor puro que él no merecía. Las lágrimas que había contenido durante el viaje se desbordaron, calientes y amargas, surcando su rostro. La garganta se le cerró por completo, incapaz de articular una sola palabra. El aire de la habitación se volvió más pesado, o eso le pareció, como si el dolor y el arrepentimiento fueran una carga física. Se inclinó, apoyando la frente en la mano de su madre, sintiendo la piel caliente y frágil. Un sollozo desgarrador brotó de lo más profundo de su ser, un lamento ahogado que resonó en el pequeño cubículo. No podía hablar, no podía respirar, solo podía sentir el peso de su negligencia, el abismo de su indiferencia y la inmensidad de ese amor inmerecido. Marisol, desde el umbral, observaba la escena con los ojos vidriosos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero en su mirada ya no había desprecio, sino una nueva y extraña comprensión. El Jeque Brain, el hombre de negocios implacable, era solo un niño perdido frente a la vulnerabilidad de su madre. La dureza de su corazón, por un momento, se había resquebrajado. Santiago se enderezó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, pero su vista seguía nublada. Tomó la mano de su madre entre las suyas, sintiendo la fragilidad de sus huesos, el pulso débil. «Mamá», logró musitar, la voz ronca y entrecortada. «Perdóname, por favor, perdóname». Doña Carmela negó suavemente con la cabeza, su sonrisa persistiendo, aunque ahora un poco más fuerte. No hay nada que perdonar, mi Santiago. Siempre supe que vendrías». Sus palabras eran un bálsamo, pero también una punzada. ¿Cómo había podido ella, en su fragilidad, mantener una fe tan inquebrantable en él? El peso de esa confianza lo aplastaba. El zumbido del ventilador seguía siendo el único ritmo constante en la habitación. El calor no disminuía, pero algo dentro de Santiago había cambiado. La rabia que lo había impulsado, el miedo al escándalo, todo eso palideció ante la inmensidad de ese amor silencioso. No era el recibimiento que esperaba, era mucho peor. Era la confrontación con su propia humanidad, con el hijo que había olvidado ser. Marisol se acercó, con una botella de agua en la mano. «Señor Santiago, necesita tomarla. Está muy deshidratada». Su voz era suave, casi respetuosa. Ya no había rastro de la confrontación anterior. El drama de la vida y la muerte se había impuesto a cualquier resentimiento personal. Santiago asintió, tomando la botella con manos temblorosas. Ayudó a su madre a beber, cada sorbo un esfuerzo para ella, cada trago un acto de contrición para él. Sintió la humedad del agua en sus labios, el sabor metálico del sufrimiento. El aire en la habitación, aunque seguía siendo caliente, ya no era tan denso, como si una parte de su carga se hubiera disipado. Miró a su madre, sus ojos fijos en él con una dulzura infinita. En ese momento, entendió que no se trataba de salvar el asilo para evitar un escándalo, ni de redimir su imagen. El agua fresca, aunque tibia por el calor de la habitación, resbaló por la garganta de doña Carmela, un pequeño milagro. Santiago la miraba, sus propios labios secos, el corazón latiéndole como un tambor desbocado contra las costillas. Ya no había rabia, solo un vacío punzante que se expandía con cada aliento que su madre tomaba con dificultad. El aire denso y pegajoso se sentía más pesado aún, cargado con el peso de 30 años de silencio, de promesas rotas y de un amor que él había dado por sentado. El zumbido monótono del ventilador era una tortura. No refrescaba, solo movía el aire caliente, esparciendo el tenue aroma a desinfectante mezclado con el dulzón
y casi imperceptible olor a tamales de mole que traía en la bolsa, un contraste grotesco con la realidad que lo asfixiaba. Los focos fluorescentes parpadeaban arriba, un ritmo irregular que parecía burlarse de su propia irregularidad. Miró las manos de su madre, frágiles, con la piel translúcida, esas manos que habían amasado la masa para los tamales, que habían cosido los uniformes de la escuela, que habían trabajado sin descanso para darle a él algo mejor. Una punzada de dolor agudo le atravesó el pecho, un nudo en la garganta que le impedía tragar. No era solo culpa, era una vergüenza tan profunda que le quemaba las entrañas. Había construido un imperio de humo, un castillo de naipes sobre la base del sacrificio de su madre, y ahora ese castillo se desmoronaba con cada mirada dulce que ella le ofrecía. El jeque Brain, el gurú, el visionario, no era más que un niño asustado ante la inmensidad de su propia miseria. Doña Carmela le sonrió de nuevo, una sonrisa que no era de reproche, sino de entendimiento. Sus ojos, aunque velados por la edad, brillaban con una lucidez que lo desarmaba. Era como si ella supiera cada pensamiento tortuoso que lo carcomía, cada arrepentimiento que lo desgarraba. Marisol, de pie en un rincón, observaba la escena en silencio, sus brazos cruzados, una sombra de empatía en su rostro antes impasible. El crujido de la cama de metal, cada vez que doña Carmela se movía un poco, era el único sonido que rompía el tenso silencio entre madre e hijo. Santiago sintió como una lágrima solitaria se desprendía de su ojo, caliente y salada, trazando un camino por su mejilla, luego otra y otra. Ya no pudo contenerlas. La represa se había roto. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas, espasmódicas. Los músculos de su mandíbula se tensaron, intentando contener un sollozo que pugnaba por salir, un grito ahogado de dolor y remordimiento. El orgullo, ese maldito orgullo que lo había consumido por años, se desmoronaba como polvo. Se inclinó sobre la cama. Sus hombros temblaban incontrolablemente, el rostro hundido en las manos, el cuerpo sacudido por un llanto silencioso pero devastador. El jeque Brain, el hombre que aconsejaba a miles cómo ser invencibles, estaba roto. No había público, no había cámaras, solo la mirada de su madre y el juicio silencioso de su propia conciencia. El olor a vejez, antes repulsivo, ahora le parecía el perfume de la verdad, cruda y sin adornos. La mano de doña Carmela, suave y arrugada, se posó con delicadeza sobre su cabello, un gesto que no había sentido desde la infancia. El contacto fue una descarga eléctrica, una oleada de consuelo y al mismo tiempo un recordatorio brutal de todo lo que había perdido, de todo el tiempo que había robado. Levantó la cabeza, los ojos inyectados en sangre, la nariz moqueando. La visión de su madre, tan frágil y aún así tan fuerte, lo destrozó por completo. «Mamá», logró articular entre sollozos la voz raspada, apenas un susurro que se ahogaba en su garganta. «Mamá, ¿qué puedo hacer? Dime, por favor, dime qué puedo hacer. Lo que sea, pídeme lo que quieras, ahora mismo, lo que sea. Perdóname, mamá, perdóname por todo, por favor, perdóname». Las palabras salieron atropelladas, desordenadas, empapadas de una desesperación que no había sentido en su vida adulta. Era una súplica, una rendición incondicional. El gurú de la libertad financiera estaba pidiendo ser encadenado, pidiendo una tarea, una penitencia, cualquier cosa que pudiera aliviar el peso insoportable de su arrepentimiento. El mundo exterior, sus negocios, su reputación, se desvanecieron. Solo existía ese pequeño cuarto, el zumbido del ventilador y la mirada de su madre. El aroma a desinfectante se intensificó, o quizás era su mente jugándole una mala pasada, como si el ambiente se purificara de su propia toxicidad. Marisol no dijo nada, pero sus ojos ahora reflejaban una comprensión que antes no había existido. La barrera entre ellos, construida de desprecio y resentimiento, se había disuelto en la vulnerabilidad de Santiago. El aire se sentía más pesado que nunca, pero al mismo tiempo, extrañamente ligero, como si el peso de la verdad hubiera liberado algo fundamental dentro de él. Doña Carmela mantuvo su mano en su cabello, acariciándolo con una lentitud que era casi un rito. Su sonrisa se amplió un poco más, no una sonrisa burlona, sino una de profunda compasión.
No había palabras de reproche, no había exigencias, solo esa infinita paciencia que siempre la había caracterizado. Para Santiago, ese silencio era más elocuente que cualquier sermón, más devastador que cualquier grito. Era el espejo de su propia insignificancia frente a la grandeza de su madre. El nudo en su garganta no se desvanecía, pero ahora era diferente. No era solo dolor, era una mezcla de alivio y terror. Alivio por haber soltado la carga, terror por lo que vendría después. ¿Qué le pediría su madre? ¿Una vida entera de servicio? ¿Que renunciara a todo lo que había construido? Estaba dispuesto a hacerlo. Estaba dispuesto a quemar su imperio hasta los cimientos, si eso significaba restaurar un ápice de dignidad a la mujer que le había dado todo. Sus ojos, hinchados y rojos, buscaron los de ella, implorando una respuesta, una dirección. El calor de la habitación era sofocante, pero ya no le importaba. El sudor frío le perlaba la frente, mezclándose con las lágrimas. El sonido del ventilador se había vuelto un fondo casi imperceptible, su mente enfocada solo en el rostro de su madre, en la sabiduría silenciosa que emanaba de ella. Esperaba un mandato, una tarea imposible, una prueba de fuego. La mano de doña Carmela bajó de su cabello y con una delicadeza extrema tomó la mano de Santiago entre las suyas. Sus dedos finos y temblorosos se entrelazaron con los de él, un gesto de conexión que lo ancló a la realidad. Sintió la textura áspera de la piel de ella, las cicatrices invisibles de una vida de esfuerzo. Era el tacto de la verdad, sin filtros. El Jeke Brain estaba de rodillas, no ante una deidad, sino ante la mujer que lo había traído al mundo y a quien había olvidado. El aire vibraba con una tensión palpable, no de conflicto, sino de una expectación cargada de emoción. Cada segundo se estiraba, dilatándose en una eternidad. Santiago no podía apartar la mirada de su madre, esperando que ella le diera la clave, la redención, el camino. El olor a vejez, a dignidad, a sacrificio, lo envolvía por completo. Era el olor de su hogar olvidado, el olor de su propia alma. Marisol se movió ligeramente, su respiración apenas audible, como si temiera romper el frágil momento. El chirrido del mini refrigerador, antes tan molesto, ahora era parte del tapiz sonoro, un recordatorio constante de la precariedad del lugar. El aliento se le atoró en la garganta al Jeke Brain. La mano de doña Carmela, pequeña y huesuda, seguía atrapando la suya, un ancla en la tormenta de su arrepentimiento. El calor en la habitación era un manto pesado, pegajoso, y el zumbido del ventilador, luchando por mover el aire, era lo único que rompía el silencio denso que se había instalado. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, un tambor fúnebre que anunciaba la inminente sentencia. Estaba listo para cualquier cosa, para quemar su vida, si eso le devolvía un ápice de lo que había perdido. Doña Carmela lo miró, sus ojos cansados, pero con una chispa de lucidez que Santiago no recordaba haber visto en años. No había reproche, no había ira, solo una calma profunda que lo desarmó por completo. La esperanza y el terror se mezclaban en su pecho, un cóctel amargo de emociones. Esperaba una penitencia digna de su abandono, un mandato épico que le permitiera redimirse en un solo acto heroico. Se preparó para la tarea imposible, para la prueba de fuego que purgaría su culpa. La voz de su madre, cuando finalmente llegó, fue un susurro apenas audible, pero cada palabra cayó sobre él como una losa. No era la voz débil de la anciana que a veces balbuceaba incoherencias, sino una voz clara, con un matiz de urgencia que lo desconcertó. El olor a desinfectante se intensificó de repente, o quizá era solo su mente, en su estado alterado, agudizando cada sentido. «Santiago», dijo ella, su mirada fija en la de él. «La neta, ya no aguanto este calor. Y los demás también. Necesito que pongas unos ventiladores de techo en el pasillo de allá, en el de las habitaciones de los más viejitos, y que arregles el refri de la cocina comunitaria, el que no enfría bien para las medicinas de los demás». El mundo de Santiago se detuvo. Había esperado una confesión, un ruego por perdón, una demanda por su tiempo, su presencia, su amor. Quizá que la llevara a vivir con él, que renunciara a su vida de lujos, pero no eso. Ventiladores,
un refrigerador. La solicitud era tan mundana, tan práctica, que lo dejó en shock. Su cerebro, acostumbrado a manejar cifras millonarias y estrategias complejas, no lograba procesar la simplicidad, la aparente trivialidad de la petición. Un nudo se le formó en el estómago. ¿Era esto? ¿Era esta la gran redención? ¿Instalar unos ventiladores y arreglar un refrigerador viejo? La decepción lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, mezclada con una punzada de alivio que le revolvió las entrañas. ¿Podría ser que su madre, en su fragilidad, ya no recordara la magnitud de su abandono? ¿Que su mente la hubiera protegido de la amargura, reduciendo su gran demanda a un par de aparatos viejos? Una ola de vergüenza lo invadió al pensar que la senilidad de su madre le estaba ofreciendo una salida tan barata a su culpa. Miró a Marisol, buscando una señal, una explicación en sus ojos. Pero la cuidadora solo observaba la escena con una expresión indescifrable, una mezcla de resignación y algo más, algo que Santiago no pudo descifrar. Sus labios apretados no revelaban nada. El aire parecía denso, pesado, cargado de una verdad que solo él era incapaz de ver. ¿Ventiladores y el refri, jefa?, balbuceó Santiago, sintiendo cómo el sudor frío le perlaba la frente. El corazón le latía desbocado, no por la emoción, sino por la confusión. No era el gran gesto que había visualizado, no era el sacrificio titánico, era algo tan pequeño, tan cotidiano, una tarea que un empleado cualquiera podría haber resuelto. ¿Acaso su madre ya no lo reconocía lo suficiente como para pedirle algo más profundo? La mano de doña Carmela apretó la suya con una fuerza inesperada. Sí, mijo, no es para mí, es para los demás. El calor los pone mal y el refri... Se echan a perder las medicinas del don Pepe y la doña Chonita. Tú que eres bueno para los negocios, para solucionar, ¿no? Échame la mano con eso. La mención de los demás y de solucionar lo golpeó. Su madre, incluso en su estado, seguía pensando en otros. Y esa última frase, tú que eres bueno para los negocios, para solucionar, sonó a un eco lejano de sus propias promesas vacías, de su imagen pública de gurú. La ironía era tan cruda que le quemó por dentro. Él, el Jeke Brain capaz de mover millones, se veía reducido a un simple técnico de mantenimiento. El pulso se le aceleró, la respiración se le hizo entrecortada. El vértigo repentino casi lo hizo tambalear. Había llegado a ese asilo esperando una catarsis, una confesión mutua, una reconciliación de almas. Y lo que había recibido era una lista de tareas domésticas. Era como si el universo se burlara de su grandilocuencia, de su necesidad de dramas épicos para encontrar la redención. Su madre no le pedía su alma, le pedía una nevera que funcionara y ventiladores. Marisol carraspeó, un sonido apenas perceptible, pero que rompió el hechizo de confusión de Santiago. Había algo en su mirada, una chispa que parecía decir, «No entiendes nada, ¿verdad?». El rostro de Santiago se contrajo. La decepción se transformó lentamente en un tipo diferente de angustia. No era la senilidad de su madre lo que lo estaba confundiendo, sino su propia ceguera. «Claro, jefa», logró decir, su voz ronca apenas un hilo. «Lo que sea, lo que necesites». Pero sus palabras sonaron huecas, incluso para él. La promesa de lo que sea había chocado de frente con la realidad de unos ventiladores y un refri. La verdad era que estaba dispuesto a darlo todo, excepto quizás lo que su madre realmente necesitaba. No un sacrificio, sino una simple, tangible muestra de que aún se preocupaba por las pequeñas cosas, por la gente. El silencio volvió a caer sobre la habitación, pero esta vez era diferente. No era un silencio de expectación, sino de una comprensión dolorosa. Santiago se sintió expuesto, desnudo. Su madre no le estaba pidiendo nada para sí misma, nada que alimentara su propio ego de salvador. Le estaba pidiendo un acto de servicio anónimo, un gesto de humanidad que no sería televisado ni compartido en redes sociales. Le estaba pidiendo que recordara lo que era realmente importante, más allá de los reflectores y los aplausos, y él, el gran Jeke Brain, no sabía qué hacer con una petición tan simple y a la vez tan profunda. El aire, antes denso por el desinfectante y la vejez, ahora se sentía pesado con la expectativa. Santiago, de pie en el pequeño cubículo de su madre, se sentía como un impostor.
Sus manos aún sostenían los tamales, el cartón tibio contra sus dedos, un recordatorio patético de su fallida ofrenda. Había venido con una armadura de promesas grandilocuentes, listo para resolver la vida de su madre, para ser el héroe que siempre había imaginado. Pero ella, doña Carmela, sentada en la cama, con la mirada perdida en algún punto del pasado, no le pedía nada de eso. Solo ventiladores, un refrigerador, cosas mundanas. La frustración le apretó el pecho, un nudo gordo y caliente que le subía por la garganta. No era la escena que había ensayado en su cabeza, no era la redención épica, era una lista de quehaceres. Y esa simplicidad, esa absoluta falta de drama, lo descolocaba más que cualquier reproche. Miró a Marisol, que seguía intentando con una paciencia casi incomprensible arreglar el ventilador. El zumbido intermitente del aparato era como un pitido en su propio cerebro, un recordatorio constante de su inutilidad. ¿Qué necesitas, jefa? La voz le salió rasposa, cargada de una mezcla de impaciencia y una vergüenza que no quería reconocer. Le dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Él, el jeque-brain, acostumbrado a que le pidieran inversiones de millones, estrategias de marketing, un trozo de su éxito, se veía reducido a un simple técnico de mantenimiento. Su ego, ese monstruo insaciable, se revolvía en su interior. Doña Carmela parpadeó. Sus ojos cansados se fijaron en él por un instante, un destello fugaz de reconocimiento que se desvaneció tan rápido como apareció. Extendió una mano temblorosa hacia la mesita de noche, señalando algo que Santiago no pudo discernir: un vaso de agua vacío, un peine, una pila de revistas viejas, nada que justificara la tormenta que se gestaba dentro de él. ¿Esto? ¿Quieres que te lo alcance? Santiago tomó el vaso, vacío y tibio, sintiendo la rugosidad del cristal bajo sus dedos. La insignificancia del gesto lo irritó. ¿Era esto? Una petición tan trivial. Después de años de ausencia, de su ascenso meteórico, de su imperio digital, su madre solo le pedía que le acercara un vaso. Era una bofetada a su fantasía de grandeza. Un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar del calor sofocante. El olor a medicina y a humedad se le metía por la nariz, un recordatorio constante de la fragilidad del lugar, de la fragilidad de su madre. Quería que ella le pidiera el mundo, que le exigiera cuentas, que le gritara por todos esos años perdidos. Quería una penitencia que pudiera pagar con dinero, con un gran gesto que lo exonerara. Pero ella, en su silencio, en sus pequeñas, casi imperceptibles necesidades, lo desarmaba. Lo hacía sentir pequeño, irrelevante. El pulso se le aceleró de nuevo, una orquesta de tambores en sus sienes. El aire se sentía más denso, más opresivo. Marisol, con un suspiro de derrota, dejó el ventilador a un lado. Su mirada se cruzó con la de Santiago y en esos ojos jóvenes curtidos por la vida vio una chispa. No era desdén, no solo. Era una comprensión que lo atravesó hasta los huesos, una comprensión de su propia ceguera. No te preocupes, Marisol, yo lo arreglo. Las palabras salieron de su boca casi sin pensarlas, pero la irritación seguía burbujeando, una olla a presión a punto de estallar. Se agachó, torpe, para examinar el ventilador, sintiendo el plástico barato, la fragilidad del mecanismo. Era un objeto tan insignificante, y sin embargo lo sentía como una barrera insuperable entre él y su madre. Doña Carmela, con un movimiento lento y laborioso, giró la cabeza hacia él. Su mirada, ahora un poco más enfocada, se posó en su rostro. No había reproche ni dolor, solo una tenue quietud, y en esa quietud, Santiago sintió una presión brutal. Era como si ella, sin decir una palabra, le estuviera pidiendo algo inmenso, algo que él no podía nombrar. No era el ventilador, no era el refri, era algo más profundo, algo que él había evadido toda su vida. «Mamá, ¿qué quieres?» Su voz se quebró un poco al final, un hilo casi inaudible. Se levantó, dejando el ventilador a medio desarmar en el suelo. La imagen de su madre, tan frágil, tan ajena al mundo que él había construido, lo golpeó con una fuerza inusitada. Él, el jeque-brain, el hombre que movía masas, se sentía impotente ante una anciana que apenas recordaba su nombre. Un sudor frío le perló la frente. La desesperación se mezcló con una rabia sorda.
¿Por qué ahora? ¿Por qué en este instante, cuando el tiempo se le escurría entre los dedos como arena, ella parecía querer algo, algo indefinible, pero pesado? Él había esperado un arrepentimiento, una confesión, un abrazo, pero ella solo le ofrecía el silencio y esa tenue, casi imperceptible, demanda en sus ojos. Las palabras se le escaparon, crudas, sin filtro, bañadas en la frustración de décadas. La voz le salió más fuerte de lo que pretendía, resonando en el pequeño cuarto, ahogando el zumbido de los otros aparatos eléctricos del pasillo. Marisol se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero se mantuvo en su lugar una estatua de discreción. «Nunca pediste nada». Su voz era un gruñido, cargada de resentimiento acumulado, de una infancia de sacrificios silenciosos que él había interpretado como una ausencia de deseos. Nunca. Ni cuando me fui, ni cuando me casé, ni cuando me convertí en lo que soy. Nada. Siempre dijiste, estoy bien, no te preocupes, sé feliz. Un escalofrío más frío que el aire acondicionado que no tenían recorrió la espalda de Marisol. La tensión en la habitación era palpable, un nudo apretado que les cortaba la respiración. Santiago sintió cómo su propio rostro se contraía. La sangre le subía a la cabeza, una punzada de dolor detrás de los ojos. La culpa se transformaba en ira, una defensa automática contra el dolor de su propia negligencia. ¿Por qué ahora, mamá? Sus palabras se clavaron en el aire, afiladas como cuchillos. ¿Por qué ahora que te estás muriendo quieres algo? ¿Por qué ahora? El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Un silencio que se pegó a la piel, que quemaba. Doña Carmela no reaccionó con sorpresa o miedo, solo parpadeó lentamente, como si las palabras de su hijo fueran solo otro sonido ambiente en el asilo, tan insignificante como el chirrido del refrigerador. Su mirada, antes tenue, se volvió distante de nuevo, perdida en su propio mundo, ajena a la tormenta que había desatado. Santiago sintió un golpe en el estómago, más fuerte que cualquier puñetazo. La realidad de sus palabras, el veneno que había escupido, se le volvió en contra. Su madre no le había pedido nada. Él había proyectado su propia culpa, su propia necesidad de un gran drama, en la quietud de ella. Y ahora, con esa frase brutal flotando en el aire, se dio cuenta de la monstruosidad de su propio ego. Una punzada de dolor le atravesó el pecho, un pinchazo agudo que le cortó el aliento. Sus ojos se empañaron, no de lágrimas, sino de una vergüenza insoportable. Había venido a salvarla, a redimirse, y lo único que había logrado era herirla, o quizás herirse a sí mismo de una manera más profunda de lo que jamás había imaginado. El olor a vejez y a desinfectante se intensificó, asfixiándolo. Se sentía atrapado, no solo en esa pequeña habitación, sino en la prisión de sus propias expectativas. El aire, antes denso por la culpa de Santiago, ahora se había vuelto irrespirable. Cada molécula de oxígeno parecía ahogarlo, pegándose a su garganta como un nudo. El chirrido constante del mini refrigerador, antes un simple ruido de fondo, se transformó en un taladro que le perforaba el cráneo, amplificando el eco de sus propias palabras crueles. Sus ojos ardían, pero no había lágrimas que pudieran lavar la vergüenza que lo consumía, una vergüenza que se sentía más pesada que cualquier fracaso empresarial. Había venido a ser el salvador, el magnate, y se había reducido a un niño malcriado, gritándole a su madre moribunda. Marisol, de pie junto a la ventana donde la luz de la tarde se colaba en franjas polvorientas, no dijo nada. Su silencio era un juicio más potente que cualquier reproche. Santiago no se atrevía a mirarla. Sentía su mirada, una carga invisible que le quemaba la piel. La muchacha, con su uniforme deslavado y su postura cansada, representaba todo lo que él había olvidado, todo lo que había pisoteado en su ascenso. El peso de su propia hipocresía se le incrustaba en el pecho, un dolor sordo y constante. Doña Carmela seguía inmóvil en la cama, su figura pequeña y frágil casi perdida entre las sábanas blancas. Su mirada se había perdido de nuevo en algún punto lejano, más allá de las paredes desnudas de la habitación, más allá de la presencia de su hijo y la cuidadora. Santiago la observaba,
desesperado por encontrar alguna señal de que sus palabras la habían herido, alguna reacción que le permitiera disculparse, reparar, pero no había nada, solo la quietud, una calma que era más aterradora que cualquier ira. Era como si la hubiera empujado a un abismo de indiferencia, un lugar donde su voz ya no podía alcanzarla. La punzada en el pecho de Santiago se intensificó, un dolor que se extendía por sus costillas, oprimiéndole los pulmones. Se llevó una mano al corazón, intentando calmar el latido errático que amenazaba con salírsele del pecho. El asilo, con su mezcla de olores a desinfectante, a comida de hospital y a vejez, de repente le pareció una trampa, un laberinto sin salida donde su culpa lo perseguiría sin tregua. Quería huir, desaparecer, volver a su torre de cristal, donde las cifras y los algoritmos le permitían evadir la confrontación con su propia humanidad. Pero sus pies estaban anclados al suelo, pesados como plomo. La imagen de su madre, tan diminuta y vulnerable, contrastaba brutalmente con el gigante de su ego. Las palabras «¿Por qué ahora que te estás muriendo quieres algo?» resonaban en su cabeza. Cada sílaba un martillazo. No había sido una pregunta, sino una acusación vacía, porque ella no había pedido nada. Había sido él quien, en su desesperación por encontrar un drama que justificara su tardía aparición, había inventado una demanda inexistente. El silencio se estiró, pesado, interminable. Santiago sentía el sudor frío recorriéndole la espalda, empapando su camisa de lino. La luz del sol, antes tenue, parecía ahora más intensa, exponiendo cada mota de polvo en el aire, cada imperfección en la habitación, cada arruga en el rostro de su madre. Quería gritar, disculparse, implorar perdón, pero las palabras se le atascaban en la garganta, ahogadas por el nudo de vergüenza. Era un cobarde, un fraude, el Jeke Brain, el hombre que enseñaba a otros a manifestar su realidad, no podía ni siquiera enfrentar la suya. Marisol, con un suspiro apenas audible, se movió, desenchufando el ventilador inútil y acercándose a la mesita de noche de doña Carmela. Ajustó con delicadeza la botella de agua y las medicinas. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si cada gesto fuera un acto de piedad en medio de la crueldad. Santiago la envidió. Ella, con su vida dura y sus responsabilidades, poseía una dignidad que a él le faltaba. De repente, un destello, una microexpresión en el rostro de doña Carmela. Sus ojos, que antes miraban al vacío, parpadearon. Lentamente, con una lentitud que exasperaba y a la vez contenía el aliento, su mirada se encontró con la de Santiago. No había reproche, ni ira, ni tristeza, solo una especie de quietud, una profundidad que él no podía descifrar. El tiempo pareció detenerse, suspendido en ese intercambio mudo. El corazón de Santiago dio un vuelco. ¿Qué estaba viendo? ¿Compasión? ¿Indiferencia? No lo sabía. La incertidumbre lo carcomía. Se sentía expuesto, desnudo bajo esa mirada que parecía ver a través de todas sus máscaras, todos sus logros, todas sus excusas. La temperatura de la habitación pareció bajar unos grados, un frío que no venía del aire, sino de la revelación inminente. Un músculo en la mejilla de doña Carmela se contrajo, casi imperceptiblemente. Luego, una comisura de sus labios se elevó, formando una sonrisa. No era una sonrisa alegre, ni una de burla. Era una sonrisa cansada, tenue, como la luz de un ocaso, cargada de una sabiduría ancestral que Santiago jamás había poseído. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, pero que suavizaba los contornos de su rostro demacrado. Era una expresión de aceptación, de resignación, de algo que iba más allá de la comprensión de su hijo. «No es para mí, mijo». Su voz, un hilo apenas audible, era suave como el murmullo de una hoja seca. Cada palabra era un suspiro, pero llevaba el peso de décadas de vida, de sacrificios silenciosos. La sonrisa se mantuvo, débil, pero firme. Aprendí a sobrevivir al calor y al hambre. Las palabras cayeron sobre Santiago como una losa de hielo. No eran una queja ni una súplica. Eran una verdad desnuda, brutal, pronunciada con la calma de quien ha conocido la adversidad en su forma más pura y ha salido de ella, no ileso, pero sí inquebrantable.
Su madre no le estaba pidiendo nada. Estaba afirmando su propia resiliencia, su propia autonomía, en un momento en que él pensaba que ella era la más dependiente. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, diferente al anterior. Este no era de culpa, sino de una comprensión helada. Ella no lo necesitaba, o al menos no de la manera en que él había imaginado. La había abandonado, la había dejado en ese lugar, y ella había encontrado la manera de sobrevivir, de forjar su propia fortaleza, lejos de su opulencia y su falsa redención. La sonrisa de doña Carmela, tan frágil y sin embargo tan poderosa, era un espejo que le mostraba la inmensidad de su propio fracaso, la insignificancia de sus logros frente a la verdadera fortaleza de su madre. La piel se le erizó, los vellos de sus brazos se levantaron. El Sheikh Brain, el gurú de la libertad financiera, se sentía más esclavo que nunca, encadenado por su propia ceguera. Las palabras de doña Carmela, un hilo apenas audible, se habían clavado en Santiago como astillas de cristal. No es para mí, mijo. Aprendí a sobrevivir al calor y al hambre. Esa sonrisa tenue, cargada de una resiliencia que él nunca había conocido, lo había desarmado por completo. La culpa, esa vieja amiga que siempre intentaba maquillar con cheques y promesas vacías, ahora se le subía por la garganta, asfixiándolo. El aire en la habitación, ya de por sí denso, y cargado con el tufo a desinfectante y vejez, se volvió irrespirable. Santiago no podía quedarse quieto. La imagen de su madre, pequeña y frágil, pero con una fuerza silenciosa que lo empequeñecía, le quemaba en la retina. ¿Cómo podía ella, después de todo lo que le había hecho, seguir siendo más fuerte que él? El Sheikh Brain, el hombre que movía millones con un clic, se sentía inútil, un niño regañado. La piel se le erizó, un escalofrío que no era de frío, sino de una verdad helada que apenas comenzaba a comprender. Necesitaba hacer algo. No podía simplemente aceptar esa verdad, esa resignación que lo condenaba. Tenía que compensar, tenía que demostrar, aunque fuera para sí mismo, que no era el monstruo que su reflejo le mostraba. Su mente, acostumbrada a resolver problemas con dinero y eficiencia, se aferró a la idea del aire acondicionado, un gesto tangible, irrefutable que le daría a su madre la comodidad que él creía que merecía, la que él había disfrutado toda su vida. Salió del asilo a trompicones. El sol de Iztapalapa le golpeó la cara, pero no lo sintió. Sacó el teléfono, los dedos temblorosos buscando el contacto de su asistente. Necesito un equipo de aire acondicionado para mañana. El mejor, el más silencioso, y gente que lo instale de volada. No importa el costo. Ya. La voz le salió áspera, casi un gruñido. La necesidad de actuar era visceral, una urgencia que lo carcomía por dentro. La mañana siguiente, el asilo El Ocaso despertó con un ruido inusual. El silencio monacal, roto solo por el murmullo de las enfermeras y los quejidos ocasionales de los ancianos, fue invadido por el zumbido de taladros, el golpe metálico de herramientas y las voces recias de los técnicos. Santiago estaba allí, supervisando cada detalle, sus ojos fijos en la habitación de doña Carmela. El olor a polvo y metal nuevo se mezclaba con el ambiente, un contraste chocante con la quietud habitual. Los residentes, algunos asomándose con curiosidad, otros con el ceño fruncido por la interrupción, veían el ir y venir de los trabajadores. Marisol, con una mezcla de sorpresa y recelo, observaba a Santiago. No entendía qué demonios pasaba, pero intuía que era otra de las soluciones de este hombre, tan grandilocuentes como vacías. Se acercó a doña Carmela, quien estaba sentada en su cama, con la mirada perdida en un punto fijo de la pared, ajena a la conmoción, o quizás demasiado consciente de ella. El proceso fue tedioso, ruidoso, horas de taladrar la pared, pasar cables, montar la unidad exterior. Santiago sentía una punzada en la sien con cada golpe, pero se negaba a irse. Era su penitencia, su ofrenda. Quería que fuera perfecto, que su madre sintiera el aire fresco, que supiera que por una vez él había pensado en ella, en su bienestar, en algo más allá de sus propios números y su imperio digital. Finalmente, al caer la tarde, el trabajo terminó. El último técnico apretó un botón y un suave murmullo llenó la habitación.
Un aire fresco, limpio, comenzó a circular, disipando el calor sofocante del verano capitalino. Era una sensación gloriosa, un alivio inmediato. Santiago observó el termostato digital, satisfecho, la temperatura ideal. Se giró hacia doña Carmela, que seguía sentada en la cama, su postura inalterada. En sus manos, un pequeño retazo de tela que cosía con lentitud. La miró, la garganta apretada por una mezcla de orgullo y nerviosismo. Este era su momento, el acto de redención que había orquestado. «Listo, jefa». Su voz sonó un poco más fuerte de lo que pretendía, intentando ocultar la temblorina. Se acercó a la cama, sus ojos buscando una señal de aprobación, de alivio, cualquier cosa que le indicara que había hecho lo correcto. Aire acondicionado, el mejor, para que esté cómoda, fresquita. Hizo un gesto amplio con la mano, abarcando la habitación. El nuevo aparato blanco y reluciente que contrastaba con la vejez del lugar, para que no le falte nada, ma. La última palabra le costó un esfuerzo inmenso. Doña Carmela levantó la mirada. Sus ojos, antes perdidos, ahora se fijaron en él. No había sorpresa, ni gratitud, ni siquiera reproche, solo esa sabiduría ancestral que lo desarmaba. Dejó la tela y la aguja sobre la colcha, con movimientos lentos y deliberados. Luego, su mano se extendió, no para tocar el aparato, sino para señalar a Santiago, un dedo nudoso apuntándolo directamente al pecho. «Te pido que los instales». Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra tenía el peso de una sentencia. «Para que tú estés cómodo cuando tus hijos te traigan aquí». El aire acondicionado siguió zumbando suavemente, pero para Santiago, el frío que ahora invadía la habitación no venía de la máquina, sino de dentro de él. Un hielo que le caló hasta los huesos, más allá de la piel, más allá de los músculos. La frase de su madre, tan simple, tan devastadora, era un boomerang que volvía de un futuro que él nunca había contemplado, un eco de su propia negligencia. La sangre se le heló en las venas, la boca se le secó, incapaz de articular una sola palabra. El jeque Brain, el magnate de la libertad financiera, se quedó mudo, petrificado. El sudor frío le perlaba la frente, a pesar del aire fresco. Esa no era una bendición, ni una aceptación, era una profecía, una condena. Su madre no le estaba agradeciendo, le estaba mostrando el espejo de su propio destino, el karma que él mismo estaba tejiendo con cada decisión, con cada abandono. La habitación, con su nuevo y reluciente aparato, de repente se sintió como una celda para él, un futuro que se cernía, implacable, inevitable. El aire, recién filtrado y frío, se sentía como una mano helada apretándole el pecho. No era el frío reconfortante de su depa en la Roma, ni la brisa controlada de su oficina en Polanco. Este era un frío que calaba los huesos, que le susurraba al oído verdades amargas. Las palabras de doña Carmela seguían vibrando en el espacio, rebotando en las paredes descoloridas de la habitación, en el reluciente aire acondicionado que él había mandado instalar. «Te pido que los instales», había dicho ella, «para que tú estés cómodo cuando tus hijos te traigan aquí». El eco de esa frase le taladraba el cerebro, una y otra vez, con la insistencia de un martillo golpeando un clavo oxidado. Santiago, el jeque Brain, el hombre que controlaba auditorios llenos con su elocuencia y su visión de futuro, se había quedado mudo. La boca se le había secado, pegada, incapaz de articular una disculpa, una protesta, una negación. Nada. Solo un nudo apretado en la garganta que le impedía respirar con normalidad. El sudor frío le perlaba la frente, resbalando por la sien, a pesar de la temperatura casi ártica de la habitación. No era el calor sofocante de Iztapalapa el que lo estaba asfixiando ahora, sino el peso de una revelación que lo golpeaba con la fuerza de un camión sin frenos. Doña Carmela lo seguía mirando. Sus ojos, antes nublados por la niebla del olvido, ahora brillaban con una claridad aterradora. No había ira en su semblante, tampoco pena, solo una serenidad implacable, la de quien ha visto el futuro y ha aceptado su inevitabilidad. Ella había plantado la semilla de esa profecía, y él, Santiago, la había regado con cada una de sus decisiones, con cada llamada no respondida, con cada día de las madres ignorado, con cada promesa vacía de visitas frecuentes que nunca se materializaron.
La imagen de sus propios hijos, Mateo y Regina, pequeños aún, con sus risas cristalinas y sus manos diminutas buscando la suya, se proyectó en su mente con una nitidez dolorosa. ¿Los estaba enseñando a amar o a abandonar? ¿Estaba construyendo un legado de afecto o un sendero de soledad? El jeque Brain, con toda su libertad financiera y su autonomía personal, se sentía de pronto el hombre más encadenado del mundo. Las cadenas eran invisibles, forjadas con el oro de su ambición y el hierro de su indiferencia. El asilo, el ocaso, que hasta hace un momento era un lugar ajeno, un problema a resolver con dinero, se transformó ante sus ojos. Ya no era el destino de su madre, sino el suyo propio. Cada arruga en los rostros de los ancianos que había cruzado en los pasillos, cada mirada perdida, cada suspiro cansado, se le antojaban ahora un reflejo de su propio ocaso. El aroma a desinfectante y a vejez, que antes le había parecido nauseabundo, ahora se convertía en el perfume de su propio futuro, un futuro que él mismo estaba construyendo ladrillo a ladrillo con cada acto de olvido. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. La habitación con su cama austera, su mesita de noche chirriante y el nuevo aire acondicionado zumbando en un monótono lamento se convirtió en una cápsula del tiempo. Podía verse a sí mismo décadas después, sentado en esa misma cama, esperando una visita que nunca llegaría, o que llegaría con la misma superficialidad con la que él había llegado hoy. El mismo aire frío, el mismo aroma, la misma soledad, pero esta vez, con él como protagonista. La imagen de doña Carmela volviendo a su costura, sus dedos nudosas manipulando la tela con una destreza que la edad no había podido borrar, contrastaba brutalmente con el torbellino de pánico que se desataba en el interior de Santiago. Ella, en su fragilidad, había encontrado un propósito, una forma de ser útil, de dar amor a otros en el asilo. Él, en su opulencia, solo había encontrado el vacío, la manda que su madre había hecho por él, el retablo que había guardado celosamente. Todo ese amor incondicional que ella le había entregado, ahora se le presentaba como una acusación silenciosa. ¿Había sido su éxito una bendición o una maldición? ¿Había escalado la cima solo para darse cuenta de que estaba solo, con un abismo de arrepentimiento a sus pies? Su mente, entrenada para resolver problemas, para encontrar soluciones innovadoras, se encontraba ahora en un callejón sin salida. No había un algoritmo para esto. No había una estrategia de marketing que pudiera borrar la profecía de su madre. La libertad financiera que tanto pregonaba, ¿de qué le servía si su alma estaba encadenada a un futuro de soledad autoimpuesta? El nudo en su garganta se hizo más grande, insoportable. Sintió la necesidad imperiosa de huir, de salir corriendo de esa habitación, de ese asilo, de esa verdad que lo estaba destrozando por dentro. Pero sus pies estaban clavados al suelo, como si una fuerza invisible lo retuviera. La mirada de su madre, serena y profunda, era un ancla que lo mantenía en el presente, obligándolo a enfrentar el espejo que ella le había puesto delante. Los ruidos del asilo antes distantes ahora se intensificaban. El chirrido de una silla de ruedas en el pasillo, una tos seca, el murmullo de voces ajenas. Todos esos sonidos se mezclaban en una sinfonía de la vejez, una melodía que resonaba con la advertencia de su madre. Este era su futuro, un futuro que él mismo estaba diseñando con cada decisión que tomaba, con cada acto de desapego. Sus manos, las mismas manos que firmaban cheques millonarios y tecleaban mensajes inspiradores para sus seguidores, se sentían vacías, inútiles. ¿De qué servía todo ese poder, toda esa influencia, si no podía cambiar el destino que él mismo estaba forjando? La ironía era cruel, una burla del universo a su arrogancia. Había construido un imperio sobre la promesa de la autonomía, pero había terminado siendo un esclavo de sus propias elecciones. Un escalofrío más intenso que el anterior le recorrió el cuerpo, haciendo que un temblor incontrolable comenzara en sus rodillas. Sus ojos, antes llenos de la seguridad del gurú, ahora reflejaban una desesperación cruda, un terror primario. La imagen de doña Carmela, pequeña y frágil, pero con la fortaleza de un roble, se grabó en su memoria. Ella, con su sabiduría silenciosa,
Le había dado la lección más dura de su vida, una lección que ningún libro de negocios, ningún seminario de emprendimiento jamás le había enseñado. La luz fluorescente del techo parpadeó, sumergiendo momentáneamente la habitación en una penumbra inquietante, para luego volver con una intensidad cegadora. En ese instante fugaz de oscuridad, Santiago vio con claridad el abismo. No era un abismo financiero ni un fracaso profesional, era un abismo emocional, un vacío de afecto que él mismo había cavado a lo largo de los años, y la única forma de llenarlo, o al menos de intentar no caer en él, era cambiar el rumbo ahora. Su respiración se volvió errática, entrecortada. El corazón le latía desbocado, un tambor enloquecido en su caja torácica. La profecía de su madre no era una maldición, sino una advertencia, una última oportunidad, quizás, para enderezar el camino, para romper el ciclo de abandono que él mismo había iniciado. Pero el terror, el miedo a la soledad que se cernía sobre él, era tan abrumador que le paralizaba cada fibra del ser. Santiago, el jeque Brain, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el horror de su futuro, se quedó ahí, inmóvil.